Este va a ser la clase de tecnología para el grado sexto sobre el proceso tecnológico. El día de ayer les llegó a ustedes el taller de, de tecnología y el tema es proceso tecnológico y las fases. Este proceso tecnológico nos sirve a nosotros ¿para qué? Para solucionar problemas. Entonces, ¿qué es un proceso tecnológico? Un proceso tecnológico son fases sucesivas, o sea, es un proceso sucesivo de pasos uno tras de otro que permiten solucionar un problema, ¿sí? Que me permiten a mí crear un objeto, que me permite a mí transformar algo. ¿Para qué? Para solucionar un problema. Eso es un proceso tecnológico. Todas las cosas, todos los artefactos tecnológicos, los objetos, fueron construidos para solucionar un problema, ¿sí? Para poder solucionar un problema. Entonces, eh, ese proceso tecnológico tiene unos pasos. En este caso, vamos a explicar 7, que son las 7 fases del proceso tecnológico que se utilizan una a una para llegar a crear un objeto o algo para solucionar un problema. Ejemplo, para solucionar el problema de comunicarse entre varias personas, hicieron un proceso tecnológico para crear un objeto que me pudiera solucionar ese problema. Hace mucho tiempo, pues fue el teléfono, ¿sí? El teléfono viejito que ustedes conocen o han visto en películas y eso. Entonces crearon ese objeto para poderse comunicar con otra persona y comenzó a evolucionar y a crearse el celular, ¿sí? Y ese celular se creó con este proceso tecnológico. Todos los objetos que a ustedes les soluciona un problema, la mayoría fueron creados por medio del proceso tecnológico. Entonces, para eso me sirve un proceso tecnológico, para solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Entonces, el primer paso, la primera fase del proceso tecnológico es el planteamiento del problema. ¿Qué es plantear un problema? Acá dice, definir el problema o necesidad que queremos resolver. Y pregunta, ¿qué queremos solucionar? ¿Qué condiciones debe tener? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuáles son las razones o motivos del problema? Es decir, en esta fase uno tiene que definir, saber cuál es el problema. ¿Cómo hago para saberlo? Pues respondiendo a esas preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero solucionar? ¿Cuál es la problemática? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuáles son las razones o lo que pasa o por qué está pasando ese problema? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces, un ejemplo que yo ponía en el taller para las personas que no lo han leído, eh, yo ponía un ejemplo que era el de la contaminación. Entonces, eso es un problema evidente, sí, que de pronto ahorita, por lo que no hay tanta gente de afuera, ha bajado un poco, aparentemente, pero la contaminación tiene muchos factores, muchas cosas. Pueden ser fábricas, pueden ser personas que botan cosas, pueden ser carros que botan mucho humo y todo ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que concentrarse en un problema, porque son muchos problemas y yo cómo voy a solucionar todo eso. Entonces por eso hice una lluvia de ideas de saber qué problemas habían y me di cuenta que un problema muy recurrente en Bogotá es la gente que bota la envoltura. Entonces coge, no sé, se está comiendo un bombombón y bota la envoltura al piso y la deja ahí. O las personas que fuman, se fuman un cigarrillo y botan la colilla de cigarrillo ahí. ¿Qué pasa con esa basura? No solo se queda ahí en el piso, sino que esa basura normalmente, ¿qué pasa? Hace que se tapen las cañerías, ¿sí? De la calle, porque la calle tiene unas cañerías para que el agua cuando llueva
se pueda ir y no se repose el agua. Ustedes saben que cuando el agua se reposa, pues hay bichitos, pues obviamente la gente no puede caminar bien, hay enfermedades y un montón de cosas que se pueden comenzar a generar ahí porque hay mugre, entonces hay un problema de sanidad. Eso es plantear un problema. ¿Sí vieron lo que hice? Dije, ¿cuál es el problema? La contaminación. ¿Exactamente cuál? Que las personas botan basura a la calle. ¿Qué pasa cuando botan? Que puede tapar cañerías, que puede contaminar las cosas. Nosotros ya habíamos visto esto el año pasado, pero pues, lo estoy volviendo a reforzar este año de una forma más, eh, como más profunda. Entonces, si vieron, ahora dije, ¿cuál es el problema? Específicamente, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa con ese problema? ¿Sí? Que estanca las cañerías de la calle y genera que el agua se repose y demás. Y además, ¿por qué creo que pasa eso? De lo que yo he observado es porque la gente no es consciente de que, de que hace un daño al botar la envoltura. ¿Sí? Como cuando los estudiantes botan la basura en el salón de clase. No son conscientes, dicen, ah, otra persona lo va a recoger. Para eso hay personas que ayudan en el aseo, cosas por el. Entonces, por eso es muy importante, por eso es muy importante pensar en los demás. Entonces, ahí yo no he dado ninguna solución. Yo he planteado el problema. ¿Cuál es el problema específicamente? ¿Cuál es? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con ese problema y por qué está sucediendo? Ahí ya di el ejemplo. Ese es el planteamiento del problema, básicamente. La segunda fase es la búsqueda de información. ¿Y qué es la búsqueda de información? Acá dice, se recopila, analiza y selecciona toda la información posible que esté relacionada con el problema. En este punto, también es muy importante tener o buscar los conocimientos y técnicas para el desarrollo de la solución. ¿Qué significa esto? Después de saber bien cuál es el problema, ¿sí? De saber exactamente por qué sucede, qué es lo que pasa ahí, cuál es el problema que yo quiero solucionar, entonces yo voy a comenzar es a indagar, a buscar toda la información sobre el problema para saber cómo la pueda solucionar. Hasta de pronto ya hay alguien en otro país que haya solucionado ese mismo problema. Entonces yo busco si alguien ya solucionó ese problema o busco por qué la gente bota basura en las calles y comienzo a buscar esa información para saber qué, para saber cómo lo voy a solucionar yo. Entonces yo hice una investigación, comencé a buscar información sobre por qué la gente bota basura, qué basura es la que más botan en la calle y revisando en internet llegué a la información en que la mayoría de basura que botan son colillas de cigarrillo y envolturas de comida chatarra, como de papas o de bombombones y esas cosas. Eso es lo que más bota la gente en la calle, que va caminando. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por inconsciencia. Piensan que otra persona lo va a recoger o piensan que eso no les va a hacer un daño a ellos. Entonces no piensan en los demás, no son conscientes. ¿Sí? Esa fue la información que se me dio. ¿Y que cuál era la mejor forma de solucionar ese problema? Entonces era por medio de estrategias para que la gente sea consciente. Entonces ya en esta segunda fase sí va uno ya mirando más o menos cuál podría ser la solución. Entonces yo ya comencé a mirar y a ver que la solución era como hacer que la gente sea consciente de no botar la basura. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De campañas, de logos, de información, de cierto tipo de cosas que me puedan ayudar a que la gente no bote esa basura. Entonces vamos al siguiente paso, que es el diseño. En este punto se piensa ya, se buscan todas las posibles soluciones y se escoge una, como se explicó en el taller anterior. Se buscan las mejores ideas que resuelven de forma óptima el problema y que se adapten a los requerimientos identificados en la primera fase. Y tras unos primeros bocetos, se acaba preparando un diseño serio y riguroso. Es decir, acá es donde uno va a pensar en todas las posibles soluciones.
las va a diseñar, las va a dibujar, las va a bocetear, o sea, hacer un boceto en dibujo. Entonces, yo qué debía haber hecho, entonces era hacer dibujos de las posibles campañas, entonces que vamos a llegar a tal ciudad, o si yo iba a hacer un objeto, pues diseño y dibujo el objeto que creo que va a solucionar ese problema. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo es un ejemplo que ustedes no van a utilizar. Ya no se puede utilizar el ejemplo que yo ya di para la tarea. No se puede utilizar el, el de contaminación. Entonces, el diseño es eso, tratar de mirar todas las soluciones posibles, dibujarlas, hacer los bocetos, revisar cuál es la mejor y cuál se adapta mejor al problema que yo identifiqué en el primer punto. La que más se adapta es la que voy a utilizar y voy a hacer un diseño bien riguroso en términos de forma, que esté bien dibujado, que esté bien clarito qué es lo que se va a hacer. ¿Para qué? Para que posteriormente se haga la planificación. ¿Qué es la planificación? Planificar es decir, ¿cómo voy a hacer algo? En este caso, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer esa solución? En el ejemplo que yo estoy dando, sería como qué personas van a estar ahí, ¿sí? Si yo voy a hacer una campaña publicitaria sobre una campaña de concientización para que las personas se sensibilicen o entiendan que es malo botar basura en la calle. Entonces yo acá voy a decir, bueno, ¿dónde voy a poner las pancartas? ¿Dónde voy a poner a las personas entregando volantes? No sé, voy a poner a gente de teatro haciendo cosas en la calle para que la gente los vea. Entonces, ¿qué gente voy a utilizar? ¿Qué materiales voy a usar? ¿En qué papel van a estar? Todo eso es la planificación. ¿En qué tiempos voy a hacer cada cosa? ¿En qué momento van a salir? ¿En qué momento van a estar? ¿Qué plata voy a utilizar? ¿Qué gastos voy a tener? Todo eso es planificar, ¿sí? Digamos, cuando usted planea su día, y usted dice, hoy voy a hacer tal cosa y tal otra, pero para poder cocinar o almorzar tal cosa, un ajiaco, tengo que comprar pollo, ¿sí? Y el pollo me cuesta la pechuga 6.000 pesos. Entonces, eso es planificar, ¿sí? Saber paso a paso qué se va a hacer, ¿sí? Y escribirlo muy organizadamente. Eso es planificar. Construcción. En este punto de construcción, teniendo en cuenta el diseño, ¿sí? Y teniendo en cuenta el paso anterior, tenemos que comenzar a construir nuestro primer prototipo. Ya todos sabemos qué es el prototipo. Este primer prototipo es el que me va a mostrar a mí si esa es la solución válida o no. Es decir, ahí yo ya voy a construir un objeto, mi solución, para ver si en verdad soluciona o no lo que yo quiero solucionar. Y en la siguiente etapa, que es la evaluación, pues voy a evaluar ese prototipo, si funcionó o no. Si me funcionó el prototipo y si está solucionando el problema que yo quiero solucionar, pues ¿qué hago? Pues ya hago como tal el objeto, lo hago en masa o hago la campaña como tal, hago las cosas como las voy a hacer y la hago todo global y ahí ya comienzo a hacer todo para solucionar y ya. Pero si yo veo que mi prototipo no funcionó, pues no lo voy a hacer de manera global, de manera en masa, sino que ya no, pues lo descarto y vuelvo a mi proceso de diseño a mirar qué pasó, porque en el diseño es donde uno planteó la solución. Entonces ahí tengo que devolver y mirar si funcionó bien o no esa solución, que por qué no me funcionó, qué fue lo que pasó ahí. Y volver a comenzar, coger otro diseño y volver a construir, a evaluar, a mirar y todo eso. ¿Sí? Esos serían los pasos, las fases del proceso tecnológico, que son muy sencillitas, muy fáciles. Es un proceso muy sencillo, lo dije con un ejemplo, espero les haya servido, espero hayan entendido esta parte de la clase, estos temas.